Bienvenida a El Mundo en Tacones, un programa de NBS, National Business School. Te quedas con la mejor compañía, tu amiga María Alejandra. El Mundo en Tacones. Y muy buenos días a toda la comunidad de El Mundo en Tacones. Como siempre, nosotros viviendo intensamente un día más. Así que el creador decidió emitirnos un cheque más de 24 horas de este maravilloso día, así que nos vamos a enfocar en el afán de este día. Una cosa a la vez y por supuesto haciéndola con pasión, con mucho entusiasmo, con energía. Y es así como junto con el equipo de El Mundo en Tacones trabajamos todos los días para llevarles el mensaje bueno, positivo, agradable y perfecto. Así que un saludo allá en cabina, parte del grupo Nuevo Mundo Romántica 105.3, la música más cercana a tus recuerdos. Allá Raúl Castañaza, apachando esos botoncitos que yo no sé cómo le hace con esa gran consola. No sé si algún día ustedes han visto una consola de radio, pero tiene muchísimos botones. Así que talentosísimo y como siempre nosotros agradecidos por poder integrarte a nuestro equipo. Y acá en el mundo digital, pues por supuesto Dulce Alonso haciendo magia con los micrófonos, las cámaras y posteriormente pues cargándola en todas las plataformas como Spotify, SoundCloud, YouTube y elmundoentacones.com. Y nosotros pues también agradecidos con pues estas agencias que nos permiten conocer a personas impresionantes. Todos tenemos una historia que contar, así que hoy a RP Comunicación le damos gracias por permitirnos conocer a Juan José Castillo. Y quiero decirles desde ya que pues los invito a indagar un poquitito. Busquen dentro de las redes sociales, solamente basta con typear Juan José Castillo y se van a maravillar de la historia tan impresionante de este hombre. Y aquí es donde yo digo que todo obra para bien, que definitivamente de una crisis podemos salir, de una crisis podemos resplandecer. Y solamente para que vean la calidad de hombre y de ser humano que está hoy con nosotros, pues él es coach y conferencista de finanzas personales, tiene pues una amplia experiencia corporativa, es un líder institucional. Me encantó cuando dentro de su historia dice papá presente, emprendedor con propósito, con 9 negocios en e-commerce, belleza, tecnología, movilidad y distribución. Es mentor de procesos reales. Ya vamos a hablar de esas palabritas claves. Y pues por supuesto su pasión y su llamado es a ayudar a personas a ordenar sus finanzas, a recuperar su paz y construir una vida con claridad e intención. Ha recibido múltiples reconocimientos. Me llamó mucho la atención Premio Nacional de Innovación por el CENACYT, el Centro Nacional de Investigación y Tecnología. Ha recibido reconocimiento por ser un emprendedor de alto crecimiento y muchas conferencias, talleres y muchísimo más. Y hoy pues tenemos el gusto y el honor que también nos agregue a su historia, porque hoy está acá en El Mundo en Tacones. Así que Juan José, bienvenido. ¿Cómo amanece ese corazón? Pues después de esa presentación me siento como un poco más nervioso, pero a la vez emocionado porque es parte de lo que quiero realmente compartir. Y es parte de la historia. Uno no puede, a veces pues uno se sonroja y uno dice, ay, ya basta. Sí. Pero no, es parte de la historia, es parte de este trabajo consecutivo a lo largo de tantos años después de pues un dolor, una pérdida, una crisis, en ese momento en donde pues al momento de leer la historia me imaginé como cuando nosotros los seres humanos estamos en esa parte turbulenta, en esa noche oscura del alma, en donde estamos a mitad del océano, no sabemos nadar, no tenemos pataletas, no hay luz. Y de repente, pues alzamos nuestro rostro hacia el cielo y lo único que sale, pues son los 2 orificios de la nariz, ¿verdad? Pero seguimos respirando. Sí. Entonces hay que saber qué hacer. Así que, ¿cuál es su llamado? ¿Cuáles son sus dones y sus talentos? Creo que todos hemos hablado o escuchado la parte de nuestro propósito de vida, nuestra intención. No es el tema de hoy, pero partiendo de ese momento de seguir o esa etapa mía de buscar realmente mi propósito, fue que formé este último proyecto, que de alguna manera, tal vez solo contando cómo fue que llegué acá,
pues parte de lo que usted menciona, la crisis, los fracasos, en lo personal, pues, ¿qué es lo que pasó en forma muy general en mi vida? Pues yo tenía 11 años y perdí a mis padres. A los dos. Mi papá a los 11, mi mamá a los 10 meses, más o menos como casi el año, ¿sí? Ujú. Pues la primera parte fue, me quedo huérfano, ¿sí? Entonces, ¿qué pueden imaginar? Yo tengo un hijo que cumple 11 años. ¿Usted es hijo único? Soy, somos tres en total, Ujú. ¿sí? Y yo tengo un hijo ahorita de casi 11 años. Y yo Ujú. lo veo muy seguido a él y yo digo, a esa edad, yo perdí a mis dos padres. O sea, yo Claro. ahorita no me imagino si ni siquiera cómo él puede sentirse un día que no me mire en general. Pero bueno, volviendo un poco a la historia, yo pierdo a mis padres y desde ahí empecé a vivir una vida resiliente que realmente ni siquiera conocía muchos conceptos a los que ya hoy no solamente los aprendí a vivir, más bien no conocía la teoría, como la parte de resiliencia, la parte de precoz. O sea, empecé realmente a salir a un mundo de adulto siendo muy joven. Yo que trabajo desde los 14 años en trabajos, digamos, también es cierto, no me faltó el techo gracias a mi abuela, yo me crié con mi abuela. Trabajo a los 14 años con el fin de tener algunos recursos como para pagar o comprarme una playera, como también un pequeño estreno como los zapatos. ¿Qué puedo trabajar un niño de 14 años? Pintaba banquetas de las orillas de blancas, repartía volantes, etcétera. Mi trabajo formal fue a los 17 años, ¿sí? Gracias a Dios, siempre he sido creyente también, pero no me ha faltado el trabajo. Sí, no me ha faltado el trabajo en absoluto. Yo creo que siempre he sido como bastante disciplinado y resiliente y sobre todo esforzado en todas mis áreas. Y a los 17 luego tenía mi primer trabajo formal, ¿sí? Y ahí viene parte de la historia, es que yo Y empiezo, ahí empiezan las deudas. ahí Ahí empiezan empieza a las malas a decisiones, acumularse. hay malas decisiones. Ujú. Al final somos seres humanos que estamos llenos de emociones y sentimientos. Y si bien es cierto, la pérdida de un ser querido, ya sea en este caso, en mi caso, como los padres, para mí fue un gran vacío que de alguna manera tenía que reflejarlo. Por un lado, bueno, que yo no lo reflejé con algún vicio, pero hay un momento clave como importante en la historia. En los 9 días de mi mamá, porque mi familia es católica, me recuerdo que había una conversación de unas vecinas con mi abuela. Y yo estaba sentado en un sillón y las vecinas en otro sillón. Y me recuerdo que me voltearon a ver y me decían, ay, pobrecito el nene, ojalá que no sea drogadicto, que no quede en la cárcel, que no sea un marero, etcétera. A esos yo tenía Nada de buenas vibras. casi 12 años. Y yo recuerdo muy bien que esas palabras casi como que fueran ayer, literal, y había muchas de esas palabras que yo realmente no significaba cuál era la profundidad de qué es ser un marero. Probablemente ya lo había visto en alguna imagen en las noticias, pero no tenía. Yo recuerdo que esa noche fue la primera vez que yo me recuerdo que empecé a ser consciente de hablarme a mí mismo y de alguna manera ser consciente de lo que yo me decía. Esa noche yo me recuerdo que dije, voy a hacer todo menos eso. Y empecé a agarrarlo como una motivación. Siguiendo un poco, digamos, parte de la historia, a los 17 años empiezo a trabajar y yo cuento en las conferencias o Ya en las graduado de charlas. nivel medio, me Ya, sí, imagino. claro, sí, me gradué. Para mí era urgente graduarme. Me gradué de bachiller en computación. eh, y viene la curiosa a la vez y mi primer sueldo. Y siempre les hago la pregunta cuando doy una charla, ¿se recuerdan su primer sueldo? ¿Qué hacen su primer sueldo? Y yo literal me lo comí. O sea, yo sí fui a gastar dinero en McDonald's, en cualquier restaurante, y así empezó el proceso de llenar un vacío de un luto sobre las compras, ¿sí? Eh, Eso me hizo también tener desorden de salud y de emociones porque subí mucho de peso. Ya hoy si para los que ven en mis redes o algo así no me reconocen, yo bajé 126 libras. Wow. Ajá. Y fue como parte también de estructurar, digamos, toda mi vida. Y ahí empiezo el ciclo de endeudamiento. Para mí era muy normal eso, ¿sí? Entonces uno dice cuando yo cuento, ¿cómo es eso que debías $70,000 y te embargaron? Nunca dejaste de tener trabajo. Y yo ganaba bien. Yo a los 18 años, en ese entonces ganaba como 7,500 más bonos, como 8,500. Eso estoy hablando que hace 20 años. O sea, pudo haber sido hoy 15,000, 20,000 quetzales a los 18 años. Eso es un montón de dinero, Claro. si lo queremos ver en general. Pero empecé a tomar malas decisiones. Ya. Y que definitivamente pues impacta tanto, hablábamos antes de entrar al aire, cómo impacta la historia, las creencias, la parte de la crianza.
la carencia, ¿verdad? Porque definitivamente al perder a los padres, pues es como que si la mitad de nuestra vida y nuestro mundo se va, aunque alguien más supla muchas necesidades, aunque tengamos una infancia feliz, llena de amor, en este caso, pues usted criado por su abuela, entonces, pero esa búsqueda constante de nosotros los seres humanos de quiénes somos, para dónde vamos, el poder encontrar nuestros dones y nuestros talentos, y que definitivamente todos los seres humanos en algún momento determinado de la vida nos damos cuenta que estamos adquiriendo esos hábitos que no son tan buenos. Y creo que se notó mucho, por ejemplo, en la pandemia, cuántas personas se dieron cuenta que comían en exceso. ¿Cuántas personas se dieron cuenta que empezaron a consumir alcohol en exceso? ¿Cuántas personas se dieron cuenta que pues no eran felices en su relación matrimonial? Y tantas cosas, o sea, una parálisis del mundo, llamémoslo así, nos saca a flote muchísimas cosas que los seres humanos, y esto sucede en todo ser humano, pero lo importante es este punto al que llegamos, la parte de la reflexión, la parte de decir, bueno, es importante saber de dónde vengo, o sea, mi historia, saber en dónde estoy. En este momento estamos en la historia de Juan José sabiendo que debe casi $500,000 de quetzales, ¿verdad? Entonces es momento de parar, de detenerse. Tengo un estilo de vida muy poco saludable, probablemente me veo al espejo y veo un hombre obeso, con una mirada triste, que nada me satisface, nada me hace feliz, pero entonces es el momento de tomar decisiones en la vida, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta que pues vamos por esa ruta incorrecta, cuando nos encontramos en esa bifurcación en el camino y sabemos que si seguimos a la derecha no va a ser el mejor de los caminos, pero muchas veces los seres humanos, sabiendo que el tomar el camino en esa bifurcación hacia la derecha nos va a doler, y van a haber espinas y va a pasar muchas cosas, muchas veces tomamos ese camino. ¿Por qué? Creo que siempre hay una parte de nuestra vida que necesitamos adoptar el dolor y las crisis como parte de. Yo creo que los problemas o los crisis siempre van a existir en nuestra vida, y nosotros queremos evitarlas. Ese es el mayor problema que tenemos para poder desarrollarnos como profesionales o personas, evitarlas. Y realmente la carrera o el proceso de la vida no se trata de eso, sino que se trata de mejorar todas nuestras áreas para que cuando vengan esas crisis simplemente estemos mejor, porque no vamos a evitarlas. No vamos a evitarlas. Todos tenemos crisis en la vida. Entonces, en este caso, cuando por un lado a mí el dinero me salvó, porque yo siempre me enfoqué en ganar bien para demostrarle a todos, pero ganaba bien con buenos puestos, pero mala administración y malas emociones, y le demostré a todo. Entonces, por un lado, el dinero me salvó, pero por otro lado, volví a caer. Fue cuando me di cuenta que trabajar y hacer para los demás era uno de los mayores errores que también uno comete constantemente. Por el qué dirán, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, soy una mujer creyente, y ahí es donde, en donde creo fielmente en que no, es importante no poner los ojos en el resto de la sociedad, en el equipo de trabajo, en el qué dirán, porque entonces ahí es donde empiezan las grandes fallas. O la comparación. La comparación. Sí, la comparación. Porque entonces viene otra crisis y otro dolor, ¿verdad? Porque Juan José, un hombre súper exitoso, gana muy bien, pero entonces también viene la parte del qué dirán cuando se dan cuenta que Juan José, oh, Dios, qué sorpresa, debe $500,000 de quetzales, más de $70,000. ¿En qué momento se metió a tanto? Y sabe que nadie sabía. En el momento que yo estaba endeudado, y me embargaron a los 24 años. Y nadie sabía, solo sabían 2 amigas. Una de esas amigas abrió una cuenta bancaria para darme una tarjeta de débito y yo poder manejar mi dinero ahí. ¿Por qué? Porque parte del problema que nos lleva a eso es no reconocer que tenemos un problema, y sobre todo no buscar ayuda. Yo me lo tragué y de una manera dije, bueno, yo soy todopoderoso. Hasta que se acabó, empecé a tocar más fondo, ¿ya? Y 2 años me llevó en pagar ese dinero, ¿ya? Y ahí pasé varias etapas, como ahí ya me había cambiado yo de empresa, de una empresa de telecomunicaciones muy grande aquí en Guatemala,
Y en un mes, en 30 días, cambió de nuevo otra vez mi vida, porque en 30 días, no solamente tenía 3 meses de haber pagado ya mis deudas con finiquito y con liberación de todos los bancos, en todos los juzgados, porque es un proceso vergonzoso, Claro. vergonzoso, Y vergonzoso. tedioso. Y tedioso, sí, tedioso. Y en 30 días me entero que voy a ser papá, me despiden y lo único que tenía como motivador en ese momento es que ya no tenía deudas, ya. Y ahí digo yo, y vuelvo a caer, de ganar una cantidad de dinero a ganar una cuarta parte del dinero, pero sin deudas y empezar a avanzar. E iniciar una fase nueva en la vida, pero yo sí creo, Juan José, que después de tocar fondo ya no hay más. O hay dos opciones, o se queda uno ahí, o el fondo sirve para catapultarse. Yo creo que el mayor fondo es, lo escucho un poquito drástico, pero el mayor fondo es la muerte. Pero el mayor fondo para mí puede ser el peor para usted o el menor. Lo que sí es necesario es reconocer que para nosotros ya es nuestro fondo, y porque no es lo mismo, y en mi caso sí era así. De alguna manera la resiliencia de haber perdido a mis papás y haber pasado todo esto, yo tengo una charla que se llama Mindset Roto, donde realmente tuve que volver a cambiar, ya no por mis padres, porque por mis padres fue mis primeros 10 años, ya era por mí, porque ya tenía a mi hijo en camino, que es mi todo realmente, y ahora empiezo a construir para mí, ya, y empiezo bueno, a mí me despidieron, yo dije, no vuelvo a regresar a la vida corporativa, no porque no me guste, sino que porque empecé a sentir que yo estaba destinado o tenía otras fuerzas para hacer, y ahí empiezo a emprender, ya, y ese emprendimiento, yo me considero que soy emprendedor en serie, porque abro algunos negocios en diferentes categorías, unos fueron buenos, otros no mucho, y otros pues tuve que cerrarlos, ¿verdad? Ya, pero es parte de todo eso. Y eso me lleva también de nuevo a la vida corporativa, pero de un giro diferente. Como estuve en Cámara de Comercio liderando, formando y liderando un sector que en ese momento realmente estaba muy pobre, por decirlo así, que es la parte de comercio electrónico. Y que a veces creemos que es una gran ironía de la vida, ¿verdad? O sea, cuando uno voltea a ver y uno dice, no, es parte de la historia, parte de lo que Dios escribe dentro de nuestro libro de la vida, porque pues al final de cuentas uno dice, pero trabajó en las mejores corporaciones, ganó la cantidad de dinero que quiso, se metió a múltiples deudas. Yo pienso que pues cualquier persona diría, bueno, yo lo que menos quiero es meterme a más rollos financieros, yo lo que no quiero saber es cómo logré salir de eso, ya, me lavo las manos y se acabó. Pero cuando vemos su amplia historia y su currículum, pues se dedica a especializarse en la parte de finanzas personales y corporativas, ¿verdad? Y se mete en este mundo del coach y de la mentoría, y ahí es en donde también vamos cumpliendo nuestro propósito, porque nos damos cuenta que lo que a mí me costó, lo que a mí me dolió, lo que yo pasé y aprendí a cómo salir de ello, pues entonces esto es como prestar esas ventas que a mí me sirvieron en el momento de mi crisis, ¿verdad? Alguien más está pasando por esto, entonces yo le voy a enseñar cómo yo sí lo logré, con mente positiva y con grandes propósitos. Y me encanta una palabrita que encontré dentro de su historia, porque usted menciona el círculo de abundancia con propósito. ¿Cómo funciona esto? Todos por lo regular nos enfocamos en ganar recursos por disfrutarlos de formas en satisfacciones momentáneas, ¿sí? Pero realmente no nos enfocamos en crear un círculo donde sea un balance en todas nuestras áreas de nuestra vida. Claro. El dinero está tan arraigado en todas nuestras emociones en nuestra vida de forma tan inconsciente que eso nos hace realmente tomar malas decisiones. En nuestra vida, en nuestra salud emocional o psicológica, física, todo. Realmente el dinero es más allá de un número. Normalmente la gente solo piensa en dinero y ve un número o un negativo, depende de cómo lo queramos ver. Pero realmente yo llegué al punto de verlo ya no como, se ve la película de Matrix, simplemente como, o sea, ya no es un número, ya es simplemente es una sensación. Y entonces para mí la vida abundancia es, no es tener una cantidad de dinero, es qué el dinero representa para usted en su vida y cómo usted usa el dinero, pero para todas las áreas de nuestra vida.
emocional, relaciones, familia, si soy papá, si soy pareja, si quiero desarrollarme también como profesional. Es cómo el dinero se comporta en todas las áreas de nuestra vida para mantener nuestro balance, porque realmente el mayor reto como persona es, por supuesto, tenemos un propósito de vida, pero el propósito de vida se cumple en relación a mantener el balance de todas nuestras áreas, no solamente el área financiera. Recuerdo una frase, bueno, las abuelas, y tengo esta frase que ahorita mismo recordé que siempre decía mi suegra. El que no ha tenido y llega a tener, loco se puede volver. Y tiene tanto que ver con el dinero, ¿verdad? Porque cuando es esta abundancia, estamos hablando que no es una cantidad específica en el banco, cuando tenemos esa buena relación con el dinero, no nos consideramos ni ricos ni pobres, sino es un estilo de vida financieramente saludable, sostenible a lo largo del resto de mis días, ¿verdad? Estoy haciendo buenas inversiones, estoy donando, estoy ahorrando, estoy protegiendo, invirtiendo. Y el emprender no quiere decir que todos mis negocios vayan a funcionar. Algunos se mantienen con el tiempo, luego vienen crisis como una pandemia. ¿Cuántos negocios no redireccionaron? Otros cerraron, otros decidieron pues hacer otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero lo importante es que también en el mundo de las finanzas debe de ser una vida sostenible. Y entre más separados emocionalmente estemos del dinero, sin perderle el ojo en el sentido de que es un recurso. Lamentablemente en nuestra sociedad, en nuestra vida, necesitamos el dinero para vivir, desde incluso hasta el último día de nuestra vida, no importa la edad que tengamos, necesitamos por lo menos una medicina o comer, y eso vale dinero. Sí, pero la forma como nos relacionemos es con la forma como vamos a vivir. Y hay un montón de paradigmas que realmente crecemos constantemente de nuestros papás, de la sociedad, o nosotros mismos nos inculcamos en relación al dinero. Y incluso también parte de encontrar nuestro propósito es saber entender cómo el dinero se comporta en nuestra vida. Algo muy rápido es ¿Cómo nos comportamos si no tenemos y cuando tenemos mucho? Cuando tenemos, ambas, cualquiera de las dos. O sea, eso dice mucho de mí como persona. Porque usted puede tener el día de mañana la cantidad, o sea, para mí puede ser mucho, 1 millón, pero también para usted puede ser poco. ¿Quién define eso? O sea, lo definimos nosotros en base a nuestro propósito de vida, claro, o en base a nuestro estilo de vida que queremos realmente vivir. Pero las personas también no nos detenemos a preguntarnos eso. ¿Qué es para mí libertad financiera? ¿Qué es para mí libertad de vida? ¿Ya? Y usted mencionaba hace unos minutos la parte de salud. Y en realidad hay un concepto mundial, o sea, que existe, que se llama salud financiera. Y como el nombre lo dice, salud, es como en todas nuestras áreas, salud física, salud emocional, pero la gente no lo ve como realmente salud, sino que la parte financiera lo ve como, bueno, tienes que darme para pagar, o tengo que trabajar para pagar. ¿Para pagar qué? ¿Para pagar qué? Si nosotros mismos creamos nuestras propias necesidades en base a cómo queremos vivir. Tenemos que pagar la universidad porque quiero ser un profesional. ¿Por qué quiero ser un profesional? ¿Ya? Entonces realmente creo que nos dejamos de hacer las preguntas importantes, que más allá de cuánto tengo que ganar, es preguntarnos de por qué tengo y para qué. Exacto. De ahí cambia todo. Totalmente, Juan José. Tenemos que ir a una breve pausa y me encantaría que sigamos hablando me encanta el término salud financiera, y ahora recuerdo que acá en la Escuela de Negocios NBS tenemos un curso para los de pregrado y posgrado que se llama Inteligencia Financiera. Es tan maravilloso porque realmente es esa comunión que como altos mandos o mandos medios altos tenemos con las finanzas corporativas, con las finanzas personales, profesionales, familiares, y también pues cuando vayamos en el último segmento también usted hablaba de paradigmas. Al hombre se le ha cargado sobre sus hombros y sobre su hombría, valentía, que es y debe de ser el responsable de mantener una buena salud financiera en el hogar, cuando pues hoy por hoy creo que la vida moderna nos ha hecho entender muchas cosas más. Entonces también tiene que ver mucho la vida financiera familiar. Es parte del éxito de un buen matrimonio, de poderles inculcar también a nuestros hijos. En este caso, pues usted, me imagino, a su hijo lo está volviendo experto en la parte financiera. Así que vamos a una breve pausa y volvemos.
Y miren qué rápido estamos de vuelta acá en cabina de El Mundo en Tacones. Estamos en el corazoncito de Escuela de Negocios NBS, éxito profesional que trasciende. Así que aprovecho a extenderte la invitación. Nunca es tarde para finalizar esos procesos de educación que van a llevar tu vida profesional al siguiente nivel. Así que más de 12 especializaciones o certificaciones internacionales en diferentes temas. También tenemos el tema de gestión financiera, que es nuestro tema del día de hoy, programas de pregrado, posgrado, doctorados y programas diseñados especialmente para mujeres en nuestro programa de Inspiring Woman. Así que, ¿quieres más información? Búscanos en las redes sociales, Escuela de Negocios NBS o certificaciones NBS, o llámanos al 2506-1000. NBS es pasión por la excelencia y tú puedes ser parte de ella. Y miren, estos temas también los tocamos dentro de nuestros salones de clase. Lo decía antes de ir al corte, que tenemos un curso que se llama Inteligencia Financiera. Hablamos mucho de lo que es salud financiera. Sí. Hablamos mucho también de esa responsabilidad que tienen, por ejemplo, las empresas familiares de poder mantener pues esa herencia. Se cree que hasta la segunda o tercera generación se mantienen las empresas familiares, y es también principalmente por temas de dinero. Sí, realmente creemos que los padres tienen la responsabilidad más que educarnos en la parte de sexual o en la parte de amistades o en la parte de amor. Realmente es la última área, por decirlo de una manera. Hoy en día se habla más de sexo que de dinero. Totalmente. En general, en parejas y también en parejas, en familias, en las redes sociales, o sea, está al alcance de la mano. Sí, y es porque hay un paradigma tan fuerte como la parte de yo no quiero que miren cuánto gano, porque quiero aparentar más. Siempre, la gente siempre quiere aparentar más. Entonces evita o se endeuda, porque aunque ganen más, siempre pueden sentir una vergüenza porque no tienen un valor. Es algo muy importante. El valor de las personas nunca está relacionado en el número de la cuenta. Total. Y eso es lo primero que hacemos. Nuestro valor como hombre, como mujer, es cuánto tenemos en nuestra cuenta. Sí, hasta que logremos separar eso es cuando empezamos a ver cuáles son nuestras áreas realmente donde yo puedo desarrollarme y tener un mayor valor. Y lo hemos escuchado otras veces. Si nos desarrollamos en las demás áreas, nuestro propósito, el dinero viene después porque ya encontramos cómo usar el dinero. ¿Ya? Por añadidura. Sí. Y que definitivamente me encanta la palabra cuenta cuando estamos entregando cuentas, pero cuenta como ser humano. Si somos vitamina, aquí hablamos mucho del estilo de vida saludable, en donde es importante la fe, la alimentación, el ejercicio, el ser seres sentipensantes, y el ser seres sentipensantes nos lleva a tomar buenas decisiones en diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? Los seres humanos tenemos diferentes roles que cumplir a lo largo de nuestro día. Usted nos habla en su rol de papá, cómo usted influye en su hogar, en la economía, en las finanzas de su hogar, educando a su hijo, teniendo una buena comunicación y una buena salud financiera desde el hogar. Esto lo traspolamos, por ejemplo, a cuando usted da mentorías a grandes empresarios en nuestro país, muy reconocidos. También es eso lo que transmite, es eso lo que usted pregona en su día a día. También en las charlas, en las conferencias, en las entrevistas, porque es esto a lo que la vida lo ha llevado, a tener una buena salud financiera. Y también antes de ir a la pausa decía, ese gran peso que tienen o que han tenido durante muchos años los hombres en cuanto a la carga laboral, financiera, y que creo que hoy estos tiempos modernos nos han ayudado muchísimo a tener pues una armonía, una sintonía, una complicidad en esta gran empresa que es la más importante, y es la familia. La parte de las finanzas en las parejas o en el lado de hombre y mujer realmente es complicado porque el hombre es el que tiene más el peso o más, digamos, desarrollado el sentimiento de mi valor va en relación a cuánto tengo. Como parte de su hombría, de su parte de su hombría, totalmente. Y yo creo que no está mal tener, está mal saber para qué lo tengo. O sea, porque si yo tengo
poco o mucho. O sea, eso es dependiendo de cada quien, para quién es poco y mucho. Uno de los ejes, de los 8 ejes importantes para mantener una salud financiera es el reporting, es realmente sentarme. Parte de las asesorías que yo doy es, si tú estás de forma individual, elegir a un amigo. De forma de pareja, sentarse con su pareja y hacer el rendición de cuentas en la parte de las finanzas. Con propósito le agregaría yo, ¿verdad? Porque hoy en este mundo que si es machista o si es feminista, a mí no me va a venir a contar las actividades. Yo gano lo que yo gano y yo pongo lo que yo pongo y lo que pase dentro de mi mundo financiero es mío, pero no, porque caminamos uno al lado del otro, ¿verdad? Entonces es esa conciencia, es esa rendición de cuentas con propósito. Y el propósito viene desde realmente trabajar la comunicación. Y es algo importante, la parte del propósito me llama mucho la atención porque... A mí me encanta esa palabra. Mire, el propósito puede ser para usted comprarse un carro del año, como para mí mejor graduarme en la universidad. No importa, nadie define el propósito como tal, nadie más. Pero si nosotros tenemos claro cuál es nuestro propósito, que nos agrega valor, nos hace sentir mejor en todas nuestras demás áreas, pues está bien, establezcamos entonces un plan para poder alcanzarlo. El mayor problema es que no tienen realmente un propósito claro. Incluso parte de las asesorías es cuál es tu meta, no una meta de realmente solo a cortoplacista, ¿verdad? ¿Cuál ha sido? Veo que dentro de todo lo que usted realiza, pues decía que ayuda a ordenar las finanzas, a recuperar la paz y a construir una vida con claridad e intención. ¿Qué es lo más difícil, por ejemplo, en el mundo empresarial? Cuando usted se topa con una empresa, digamos, una breve historia, una empresa familiar que está en una crisis terrible por, muchas veces sucede, conozco una corporación que el dueño es ya bastante grande, los hijos están tomando posesión en diferentes áreas, pero esa estira y encoge, esa falta de toma de decisiones que por ejemplo en Guatemala no se da, que por elección es cierta, toman la posición de dirección general, ¿verdad? En países como Corea o Estados Unidos, de hecho, en las empresas dentro de los corporativos, aún sean familiares, es por votación quien va a tomar la gerencia general, no es porque me corresponde porque soy el hijo mayor. Sí. Entonces, ¿qué es lo más difícil en las corporaciones? A ver, lo más difícil en el giro que yo me enfoco realmente cuando voy a empresarios o gerentes es, me sorprende todavía el divorcio que existe de conceptos y de relación entre sus finanzas personales y la corporación, ¿sí? Es muy poco encontrar la relación directa, ¿sí? Las personas creen que porque son buenos en sus finanzas personales van a ser buenos también en las empresas. La lógica dice que sí, pero también pasa la mayoría de lo contrario, ¿ya? Yo tengo deudas personales, pero en la empresa voy a tener mucha sanidad o mucha salud financiera también en las empresas. Y no sucede ahí. Incluso cuando yo hablo con emprendedores, lo primero que le digo a los emprendedores es el emprendimiento es la extensión directa de la persona que lo forma en todas sus áreas, desde la parte emocional, la parte de hábitos, la parte de estudios y por supuesto las finanzas. Las personas creen que yo soy bueno vendiendo, entonces porque soy bueno vendiendo voy a tener una buena empresa o un buen emprendimiento. Probablemente sí en el inicio o un determinado tiempo. Pero si no tomamos cuidado en las demás áreas, principalmente la financiera hemos escuchado en la parte de los emprendimientos que parte de los fracasos en los primeros 3-5 años es por temas de dinero, pero lo que no se desglosa es que no es necesariamente porque no tenga recursos, es por el mal manejo de los recursos. Yo le agregaría aquí la falta de congruencia, y aquí me recuerdo de esta historia del famoso Karate Kid, pero la película original. Porque el señor Miyagi le enseñaba a este estudiante a encerar y a pulir, encerar y pulir, encerar, la paciencia, la perseverancia, porque él en el momento creía, bueno, este me está trayendo para que yo limpie su casa, para que yo pula sus vidrios, ¿cuándo realmente me va a enseñar a poder pelear con mi rival? Y era parte del proceso, y esto quiere decir que en todas las áreas de nuestra vida va a funcionar. Y algo que me llama mucho la atención es esa falta de congruencia de los directores, por ejemplo, en hacer esa mezcla tan poco idónea entre sus finanzas personales y las de la empresa. Están tomando el dinero de un lado y para el otro, y entonces no viene salud por ningún lado.
Otra cosa que también me doy cuenta rápidamente es que las personas, las empresas, no toman en cuenta la salud financiera de los colaboradores como parte de la productividad o el desarrollo misma de la empresa. Total. Y realmente cuando después vemos las estadísticas de cuántos anticipos, cuántos embargos llegan a las empresas, ni cuando llegan toman cartas en el asunto. Realmente también hay un tema de un déficit de atención en la parte de los colaboradores, en la parte financiera. Excelente, Juan José, ya casi tenemos que despedirnos, pero ya, pues este solo es un programa para dar ciertas pinceladas, así que invitado para volver. Podemos hablar de finanzas de X cantidad de temas, ¿verdad? Pero importante saber qué tipo de servicios, conferencias, si viene algo próximo. Yo creo que usted está para escribir un librazo. Yo siempre recuerdo cuando saqué mi maestría, un libro que yo aprecié mucho y se llamaba El Coloquio de las Finanzas. O sea, es ese breve resumen. A veces cuando nos hablan de finanzas uno dice que es como que si estuvieran traduciendo del inglés al mandarín, ¿verdad? A veces no entendemos totalmente. Entonces necesitamos esa claridad, esa certeza, y si vamos a tener como directores una mentoría y lo vamos a contratar para ello, necesitamos que nuestro mentor nos hable claro en nuestro idioma, ¿verdad? Y si vamos a dar un coaching corporativo, pues también el resto de la corporación necesita entender y hacer como armar ese rompecabezas dentro de nuestra cabeza, porque me está hablando con claridad, con certeza. Es ese breve resumen y decir, aquí está, hágalo así, aquí está la fórmula, aquí le dejo un ejemplo, aquí le dejo varios ejercicios para que usted lo pueda aplicar, y si tiene algún inconveniente, pues entonces vaya a la parte final del libro y ahí puede encontrar las respuestas. Sí. Pues bueno, a ver, yo creo que así como que cerrando, yo siempre he creído que todas las personas son una historia interesante para una o para muchas personas, y a veces nosotros mismos no nos creemos que realmente tenemos una historia, realmente somos formados por microhistorias. A lo que voy es de que para mí ahorita mi propósito es, desde mi historia, desde mi formación, yo puedo agregar valor para construir algo que ayude a cambiar la historia de las personas, en este caso desde el mundo financiero o el emprendimiento o el desarrollo personal. Y lo hago por medio de conferencias corporativas o de eventos masivos, como también pueden ser mentorías one-to-one o talleres. Ya realmente mi propósito es masificar el contenido, porque yo quisiera que en una charla de 30 minutos o en este episodio cambiemos al 100% de las personas. Realmente no se trata de eso. Incluso estos espacios son para agregar una pregunta o una semilla que pueda generar un efecto dominó. Yo creo que en el mundo financiero este programa es como esa espinita en el ojo o esa viga en el ojo, ¿verdad? Porque nos damos cuenta de algo está pasando, porque siempre que hablamos de temas financieros duele, nos confronta. El dinero es emociones. Nos confronta. Ajá. Así que en estos poquitos segunditos, ¿cómo lo encontramos en las redes sociales? Tu Dinero con Propósito, y en mi página web juanjosecastillo.com, fácil, práctico, y ahí pueden contactarme con mucho gusto. Pues excelente, este ha sido el mensaje bueno, positivo, agradable y perfecto de este maravilloso día. Cuida tus finanzas, y si no, pues ya sabes, puedes encontrar a juanjosecastillo.com. Sí. Así es como yo también lo encontré en las redes sociales y me encantó conocer su historia. Y qué bonito saber que desde una historia de crisis, desde un dolor, podemos catapultar y podemos seguir construyendo en la vida de otras personas y decirle, a mí me funcionó así. Podemos irle agregando muchos más ingredientes. Así que ya tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias por su fiel sintonía y por supuesto compartan el buen mensaje. Así que será hasta mañana, 9 en punto de la mañana, cuando la vida nos permita volvernos a encontrar. Adiós, hasta mañana. Escuchaste El Mundo en Tacones.